Antes de nada, me gustaría presentar a la empresa. Visual Nacer es una compañía de agricultura digital fundada en 2014. Podemos decir que es una de las empresas que más tiempo lleva en el ámbito del agrotech en nuestro país. Nos encontramos distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta. Estamos internacionalizados, tenemos presencia prácticamente en todos los continentes. Nuestro objetivo principal es ayudar al sector a digitalizarse con todas las soluciones tecnológicas, principalmente software, pero también hardware que tenemos. ¿Y qué es ayudar al sector a digitalizarse? Porque esto puede quedar como demasiado amplio, ¿no? Pues ayudar al sector a ser más eficiente, a ser más rentable desde el punto de vista económico y a ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental. O sea, todas nuestras soluciones tecnológicas pivotan con esos dos objetivos. A día de hoy hay muchísimas compañías, en toda esta trayectoria, todo este tiempo, hay muchísimas compañías que confían en nuestra tecnología y cubrimos pues, más de 4 millones de hectáreas de cultivo en todo el mundo. Además de todo ello, tenemos desplegada una red de estaciones agroclimáticas, estaciones en las que estamos midiendo en suelo, en planta y en atmósfera. Y como decía Alejandro, pues tenemos ingentes cantidades de datos que necesitamos procesar pues, de alguna manera. Por lo tanto, el objetivo fundamental y más enmarcado en el tema del agua es producir más con menos. O sea, necesitamos producir mayor cantidad de alimentos con menos agua. Eso se puede hacer. Pues antes de nada, y ya se ha hablado en esta sesión de hoy, pero seguro que se han hablado en las sesiones anteriores, de días anteriores, bueno, pues por enmarcar un poco el motivo del agua y la agricultura, podemos decir que la agricultura consume el 70% del agua dulce. Es un dato bastante llamativo y bastante grande. Y si a esto le sumamos que las previsiones de aumento de la población es que seamos aproximadamente 10.000 millones de personas en 2050, pues lo que se traduce es una matemática básica. Vamos a ser más personas necesitan más alimentos y más alimentos necesitan muchísima agua. Entonces, necesitamos, como decía, regar más con menos. Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos es, ¿esto se puede hacer? ¿Podemos regar más con menos? Pues sí que se puede hacer porque tenemos mucho rango de mejora en la eficiencia del riego. ¿Y cómo podemos mejorar esa eficiencia del riego? Bueno, pues esa eficiencia del riego la podemos mejorar a partir de la definición de estrategias de riego adecuadas, ¿no? ¿Qué es la estrategia de riego? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a instalar una estación de riego. Bueno, una estación de riego no es exactamente, ¿no? La estrategia de riego es criterio, es aplicar criterio en base a tecnología. Ese criterio puede ser por profesionales o puede ser por una IA, ¿vale? Entonces, lo primero, la estrategia de riego es criterio técnico. Vamos a ver qué no es para definir un poco mejor, ¿no? Porque muchas veces hay un poco de lío. Vamos a instalar una estación de riego. No es una estación de riego, es una estación de sensores de humedad o sensores de troncos, sensores de humedad y temperatura ambiente o sensores de conductividad. La estrategia de riego no es el contenido de humedad. Contenido de humedad volumétrico o gravimétrico es un contenido absoluto, es un valor 20, 30, ¿vale? El riego no se puede medir así. Entonces, esto no es una estrategia de riego en sí misma. Nos ayuda a definir una estrategia de riego, eso sí, pero tiene que haber criterio, como decía. Tampoco es el potencial de tallo y de hoja que nos vale, nos sirve, es muy útil para definir el estrés en la planta, pero en sí mismo tampoco nos dice cuánto o cuándo o dónde debemos de regar. La evapotranspiración, que esto podría parecer que también es el riego, pero esto no es el riego, al final es un balance, ¿no? La planta transpira 10, yo lo tengo que aportar 10. Pues no, muchas veces no. Si a lo mejor en el suelo tengo 8, pues a lo mejor le tengo que aportar 2. Por lo tanto, el criterio, una vez más, entra en juego. El contenido hídrico de la vegetación, aunque yo monitoree perfectamente el contenido hídrico de la vegetación, eso no me va a decir lo que tengo que regar, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el flujo para definir una estrategia de riego? El flujo para definir una estrategia de riego es bastante amplio. Yo aquí lo que he hecho es resumir en muy pequeña escala 3 puntos, ¿vale? Y el primer punto es adquirir la información, pues mediante sensores próximos, mediante sensores remotos, mediante información puntual recogida a pie de campo, y con esa información es cuando ya estamos en disposición de tomar decisiones, de aplicar el criterio técnico para definir una estrategia de riego, y ese criterio técnico lo podemos aplicar con el conocimiento, con el estudio de la agronomía, pero también lo podemos aplicar mediante algoritmos de inteligencia artificial. Y en última instancia, la actuación en el campo. Esto a veces se nos olvida, pero muchas veces desde la toma de decisiones hasta la aplicación en el campo hay un mundo y no siempre se consigue lo que habíamos planeado. Desde Visual Nacer el enfoque es la combinación de tecnologías para el riego, ¿no? Muchas veces me hacen una pregunta que es, Ferran, ¿cuál es la mejor tecnología para determinar estrategias de riego? No hay una tecnología mejor. Yo siempre digo todas,
Las tecnologías no son sustitutivas, sino las tecnologías suman, incluso multiplican. Cuantas más tecnologías tenga, menor va a ser el error que cometa a la hora de definir una estrategia de riego. Por lo tanto, es de suma importancia pues, tener el mayor número de tecnologías, siempre en la medida de lo posible. La primera tecnología que empleamos nosotros son los sensores de proximidad, los sensores que van pinchados en suelo, en planta y en atmósfera. Estos sensores nos ayudan a definir, como siempre, con el criterio técnico, nos ayudan a definir el cuánto y el cuándo, el tiempo y la frecuencia de riego. Con la teledetección, sensores remotos, multiespectrales, hiperespectrales, no voy a entrar en detalle, pero bueno, mediante las cámaras podemos obtener información de la demanda, de dónde está localizada, el dónde, ¿vale? Tenemos el tiempo, frecuencia, la localización de la demanda, vamos resolviendo preguntas y vamos reduciendo el error que tomamos a la hora de definir una estrategia de riego. También luego tenemos la gran tecnología de bases de datos, APIs climáticas, el registro de nuestros propios datos. Esas fuentes grandes de información son claves a la hora de aplicar algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer predicciones a futuro. ¿Podríamos tomar decisiones sin la inteligencia artificial? Totalmente. Si al final la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, viene a complementarnos, viene a ayudarnos, igual que el resto de tecnologías, ¿no? Porque últimamente se oye que va a sustituir al agrónomo. No, eso yo creo que de momento con la tecnología que tenemos eso no va a pasar en mucho tiempo. Entonces, simplemente el agrónomo antes tenía que leer estas gráficas que veis aquí, se tiraba mucho tiempo, luego ver los mapas de teledetección, se tiraba mucho tiempo hasta que llegaba a definir una estrategia. Bueno, pues ahora la inteligencia artificial lo que hace es ese trabajo rápido para él porque sabemos que el tiempo es clave en el campo. Nuestro modelo de riego se basa en distintas partes, es un modelo bastante amplio, yo voy a dar unas pinceladas, pero bueno, en poco tiempo no me da para definirlo exactamente. Básicamente, unas pinceladas es que este modelo está basado en datos de pasado y de futuro. Hemos visto modelos que se basan en el pasado, modelos que se basan en el futuro. Pues nosotros nos basamos en datos de pasado y futuro para hacer una predicción a 7 días. Utilizamos parte de la metodología, no toda, sino parte de la metodología del balance hídrico de la FAO 56, el coeficiente de cultivo dual, y además utilizamos una metodología para transformar el índice de vegetación, de teledetección SABI, en el coeficiente de cultivo basal. A partir de aquí, georreferenciamos. Es muy importante la georreferenciación porque tenemos dos escalas de modelo. La primera escala de modelo es sin sensores de suelo. El modelo es menos preciso. Si le metemos sensores de suelo, el modelo se convierte en mucho más preciso. Pero tenemos una primera fase que podemos utilizarlo sin sensores de suelo. Tenemos que alimentar al modelo, es fundamental, añadir datos del cultivo, datos de la instalación, datos del agua, nuestros datos de nuestro cultivo, de nuestra zona. Y si queremos añadir la información de sensores próximos, pues el modelo va a ser mucho más preciso. Pero tenemos, como decía, la posibilidad de no añadir los sensores de proximidad. Y por último, empleamos técnicas de Machine Learning, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, inteligencia artificial, ¿no? Y tendemos a imaginar como que es una caja que nosotros metemos todos los datos y por arte de magia, pues nos da una predicción de riego. Pues no funciona así. Hay que tener muy claros los objetivos, hay que tener muy claras las técnicas. Nosotros, dentro del Machine Learning, lo que estamos utilizando es la aplicación en predicción de series temporales, toda una rama dentro del Machine Learning, ¿vale? Un esbozo rápido de cómo trabaja nuestro modelo. Primero, georreferenciamos nuestra parcela. Una vez hemos georreferenciado nuestra parcela, alimentamos al modelo, introducimos los datos de cultivo, los datos de área, textura de suelo, tiempo de riego, todos los datos que nos piden. Metemos datos de conductividad de suelo, conductividad de agua. Podemos programar cuando queremos que se ejecute ese modelo, porque a lo mejor yo quiero que se ejecute el domingo para todos los lunes, cuando yo vaya al campo, tener el modelo, tener mi calendario de riego ya preparado. Y por último, tenemos una configuración avanzada que si el usuario está en disposición de tocarla, de modificarla, pues perfecto, pero si no, por defecto está esta configuración que hace referencia a los índices de vegetación, y hacer referencia pues, a la eficiencia de aplicación, coeficiente de parcela. Pero esto, insisto, está por defecto. Y una vez ejecutamos esa predicción, nos va sacando pues, distintas tarjetas con nuestras predicciones, con nuestros sectores de riego, con nuestras parcelas, con nuestros cultivos.
con, bueno, pues el resumen aquí lo vemos claramente. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos esto? Pues aquí el modelo de riego nos está diciendo que tenemos que regar el miércoles 2 horas, el jueves nada, viernes 2 horas, sábado nada, domingo 2 horas, lunes y martes nada. De manera que deberíamos de regar 6 horas esta semana, miércoles, viernes y domingo, ¿vale? Este de aquí, este modelo de riego para esta parcela nos dice que debemos de regar 2 días a la semana. Y si nosotros clicamos encima de esa recomendación, ampliamos la información, porque detrás de esto, evidentemente, hay muchísima información que no representamos. Pues parte de la información que creemos que es útil es esta de aquí, que es la precipitación efectiva. Aquí tenemos, por ejemplo, los días de la semana, desde el día 27 al día 4, ¿vale? En cada fila. Pues aquí veríamos que tenemos 2 días de precipitación. El coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia o transpiración de cultivo, necesidades, metros cúbicos por hectárea, metros cúbicos por parcela, el volumen de riego y luego, por último, las horas y los minutos de riego. Esto a veces a la gente le choca porque el modelo te pide el tiempo de riego. Dice, si me pides el tiempo de riego ya no lo calculas tú, no, sí que lo calculamos. Lo que pasa es que esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque el tiempo de riego, el modelo te dice que cada día son 50 minutos, 46, 48, pero yo tengo una superficie, esto es una superficie de cítricos. Yo necesito llegar hasta los 50 centímetros. Si yo riego 50 minutos, solo voy a llegar hasta los 30 centímetros, 20, 30 centímetros, porque es un suelo pesado. Por lo tanto, yo le tengo que decir el tiempo de riego para que me agrupe en bloques. Me vaya haciendo una suma en acumulación y cada vez que se acumulen 2 horas me dice, aquí da un riego. Es un poco el enfoque o la estrategia que tenemos para ir sumando esa demanda, que esa demanda básicamente es lo que está transpirando la vegetación. Y por ir ya finalizando, un poco este es el diagrama de flujo. Evidentemente es un diagrama muchísimo más complejo, muchísimo más largo, pero es un resumen de cómo funciona nuestro modelo. Mediante los índices de vegetación, de teledetección, el NDVI y el SABI, pues vamos a calcular las clásicas ecuaciones del libro FAO 56, del coeficiente de cultivo dual, que tiene una componente de vegetación y una componente de suelo, para, con esa componente de coeficiente de cultivo, multiplicarlo por una evapotranspiración y obtener las necesidades, básicamente, ¿vale? Pues con los índices de vegetación obtenemos esos coeficientes de cultivo, mediante predicciones climáticas obtenemos la evapotranspiración de referencia y estamos aquí. Podemos ya prácticamente calcular la evapotranspiración del cultivo, las necesidades de riego netas y, muy importante, definirle una XY, unas coordenadas. Esas coordenadas, alimentándole con los datos de nuestra instalación, finalmente el modelo nos predice un tiempo, una frecuencia y un volumen. Cuánto, cuándo debemos de regar. Si nosotros iteramos y le metemos, como os decía antes, esa era la primera parte, la siguiente parte del modelo es iterando, podemos ajustar mediante los sensores de suelo. Volvemos a iterar ese tiempo y esa frecuencia, ajustamos el modelo con el tiempo y obtenemos un tiempo, una frecuencia y un volumen mucho más fino. Eso es un poco la metodología que utilizamos. Cada tecnología que le aportamos nos sirve para ajustar mejor el modelo y así pues obtener una previsión mucho más clara. La tecnología que empleamos, bueno, son los sensores, data loggers, sensores de todo tipo, suelo, ambiente, caudalímetros, pluviómetros, etcétera, y el motor software para mover todo esto. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que no haya sido excesivamente rápido. Quería entrar en el tiempo, no quería irme demasiado. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, consulta o queréis alguna demostración, estamos desde Visual Nacer a vuestra entera disposición. Muchas gracias.